Este buitre leonado nació con una malformación que le impedía comer por sí mismo al no tener desarrollado el pico superior. Durante los primeros meses fue alimentado por sus padres, pero al independizarse dejó de comer hasta el punto de desnutrirse. Primero hay que tener en cuenta que es un animal de vida libre, es decir, ha nacido en libertad, no ha nacido en el zoo, no procede de cautividad. Entonces, ha nacido, no sabemos exactamente dónde, pero lo que suponemos es que nació sin la parte superior, con una atrofia que se llama, una falta de desarrollo del pico superior, y solamente le quedaba el pico inferior. Los padres lo han estado alimentando cuando estaba en el nido, puesto que vomitaban sobre el pico inferior y como efecto cuchara él ha podido alimentarse, pero los buitres sobre los 3-4 meses se destetan, es decir, ya no tienen contacto con los padres, que son los que lo alimentan, y tienen que buscarse ellos la comida. En ese momento pues pueden aguantar una semana, 2 semanas, 3 semanas, pero lógicamente al no poder alimentarse con los dos picos pues cayó débil, con inanición, muy delgado. El buitre fue encontrado por un agente medioambiental en la provincia de Granada. Tras dar aviso a la Junta de Andalucía, que es quien tiene las competencias, se pusieron en contacto con el Zoo de Jerez, ya que tenía experiencia en prótesis intraóseas en animales. Llegó con 3 kilos cuando debía estar en los 6,5. Entonces, como conocían esa línea de investigación, se pusieron en contacto con nosotros y al principio nos pareció muy complicado porque cuando queda algo de pico superior es mucho más fácil anclar la prótesis, pero en este caso era a ras del cráneo y al principio teníamos serias dudas de que pudiéramos hacer algo, pero bueno, le dijimos que sí, el animal vino aquí al zoo y empezamos a estudiar la manera de cómo colocar esa prótesis con ayuda del equipo del doctor Rábago. Ha sido la primera vez en el mundo que se reconstruye por completo un pico, lo que sitúa al Zoo Botánico jerezano como uno de los pioneros en este campo. Es verdad que existen en literatura, en las revistas científicas que nosotros utilizamos de otros compañeros de todo el mundo sobre medicina de aves, hay reconstrucciones de picos superiores, inferiores, pero cuando queda algo de pico, donde el pico tiene una parte córnea que es dura y donde ahí es más fácil anclar la prótesis. Pero en este caso el desafío era completo, es decir, no había nada de superficie dura donde poder enganchar esa prótesis. O sea, en ese sentido sí es la primera vez que sepamos que se coloca una prótesis a ras de cráneo. En amputaciones totales de pico no existe, y en patas con el concepto que nosotros habíamos empleado tampoco existe. Creo que en esto somos una institución pionera, el Zoo de Jerez. Dentro de la odontología, el jerezano Francisco Rábago se ha convertido en uno de los mejores implantólogos del mundo. Licenciado en odontología y máster en implantología oral avanzada, a la vez que se ha formado en la materia en la Universidad de Nueva York de los Estados Unidos, es un país al que viaja, por cierto, con frecuencia, ya sea para impartir clases o dar alguna ponencia. Esta línea de trabajo entre el Zoo Botánico de Jerez y el doctor Rábago ha dado continuidad a la iniciada con otro tipo de aves también en peligro de extinción. Uno de los ejemplares que había en libertad sufrió una herida en la pata y hubo que amputarle esa pata. Y este animal es una reproductora muy buena, que siempre cría y saca muchos pollos, entonces nos daba mucha pena no poder devolverla a la libertad, pero claro, sin una pata era muy difícil que pudiera sobrevivir. Entonces ese ha sido el primer éxito, que ahí sí se logró implantar en el hueso lo tomó el implante como suyo y sobre ese implante se atornilló una patita artificial. Y ahora mismo lleva como 8 meses viviendo en libertad con su patita artificial y fue el primer éxito que obtuvimos con esta línea de investigación. Almenara, que es el nombre que se le puso a esta ave, es una de las 100 que existen en nuestra provincia. En marzo de 2017 fue liberada junto al río Salado en Conil, tras serle colocada en el zoo una prótesis en una de las patas, que tuvo que ser amputada parcialmente por un accidente. Desde entonces, esta ibis eremita vuela libre con un transmisor que la mantiene localizada, ya que se puede mover en un radio de unos 50 kilómetros.
Dado el valor biológico de ciertas especies, una vez fallecen, sus restos son conservados en instituciones científicas. En determinados casos, el Zoo Botánico de Jerez lo hace como material biológico con fines educativos o científicos. Esto ha permitido estudiar aún mejor cómo es el pico, en este caso del buitre leonado, para reconstruirlo a la perfección. Una cosa que el público quizás no sepa, ¿no? Hacemos muchas más labores de investigación y una de ellas, por ejemplo, es animales que mueren, pues extraemos el esqueleto y montamos esqueletos precisamente para educación, para investigación, y tenemos esqueletos de buitre y sobre ese cráneo hemos estado viendo la anatomía y la forma de cómo anclar esa prótesis usando esos implantes intraóseos que se utilizan en humanas. Entonces lo que se ha hecho es extrapolar la técnica que se emplea en medicina humana, en este caso la colocación de implantes de muela, de dientes, aplicarla a la anatomía de las aves, que es muy complicada porque los huesos son mucho más finos, apenas hay sustancia ósea donde poder anclar, o sea, era un verdadero desafío. Entonces, mezclando ese equipo multidisciplinar de médicos y cirujanos maxilofaciales y protésicos dentales, junto con el equipo veterinario, y entre unos y otros conseguimos pues es lo que tenemos ahora, que es haber logrado implantar esa prótesis en el buitre. Una satisfacción tremenda, la verdad, porque como lo que os digo, aparte de que es muy bonito ayudar a fíjate, esta intervención es muy bonita, imagínate un buitre que estaba condenado si no al fallecimiento, si no llega a ser por el personal del zoo, hubiese muerto de inanición. El poder dotarle de un pico que le devuelve no la libertad, porque él va a tener que estar aquí con los cuidados del personal del zoo, sí una autonomía. Y también, por ejemplo, la anterior intervención, que para mí también es alucinante, el conseguir ponerle una pata a un ibis eremita, que encima era una hembra alfa de una comunidad que está en peligro de extinción, pues te sientes como un pionero, te sientes como que estás abriendo un camino y que a lo mejor lo que tú estás haciendo es importante en el momento, pero es muy importante por una futura, digamos, un futuro camino a seguir por otros profesionales del sector veterinario, pienso. Un desafío que el doctor Rábago no dudó en emprender teniendo en cuenta varios aspectos. Sinceramente, echarle mucha imaginación y utilizar las bases que tenemos nosotros de procedimientos de cirugía oral y reconstrucción maxilofacial e intentar llevarlo a las características anatómicas del pico del ave, que era algo, como es algo sin precedente, no sabíamos muy bien cómo iba a reaccionar todo, entonces teníamos varias posibles alternativas de tratamiento. Y la verdad es que la primera idea fue la que llevamos a cabo, que era colocarle un tornillo en la zona del frontal, entre los dos ojos, y después como dos especies de barritas laterales que anclábamos con microtornillos. Y a todo eso acoplábamos el pico artificial que hicimos. Y salió bastante bien, la verdad, fue increíble. Francisco Rábago desarrolla su actividad en Jerez al frente del Instituto de Odontología y Cirugía Oral, RBG, y en Madrid, en la Clínica Quirón, donde ejerce como experto en periodoncia y rehabilitación de implantes en oncología maxilofacial, entre otras funciones. Un trabajo que no le ha impedido colaborar con el zoo, a pesar del poco tiempo libre del que dispone. Pues por la amistad que nos une tanto al zoo, al zoo como institución, que es una institución que todos los jerezanos debemos de apoyar. Aparte nos une una relación de amistad personal tanto con Miguel Ángel, Chema, Yeye, con todo el personal que lucha por sacar este zoo hacia adelante. Entonces, cada vez que tienen alguna historia de estas así raras, pues se ponen en contacto con nosotros a ver qué se nos ocurre. Señalan que no se esperaban la repercusión mediática y social que la técnica empleada en el ave ha tenido. El zoo cuenta en la actualidad con 5 buitres leonados, aunque la idea es tener 3 parejas para aumentar el número de ejemplares, ya que en algunas zonas del mundo se ha extinguido esta especie. El otro día se pusieron en contacto con nosotros para operar en Londres un caballo
querían, nos han llegado perros, nos llegan muchas ofertas para hacerlo, pero bueno, yo creo que lo más interesante, aparte de que lo otro son cosas más bien anecdóticas, es la línea de trabajo que se está haciendo en el zoo, que es muy interesante y está cogiendo fama, y no es fama, sino marca de recuperar animales que antes no se daba un duro por ellos y que estaban, yo te digo, condenados a morir. Hay que tener en cuenta que algunos de los ejemplares tenían más de 40 y tantos años, o sea, están muriendo ya de vejez, son muy longevos, viven casi 40 y tantos, 50 pueden llegar a vivir, vamos, 40 es la media. Y algunos de ellos ya han muerto de vejez y ahora estamos recuperando algunos de centros de recuperaciones que no se pueden liberar precisamente para incorporarlo en el plan de cría aquí en el zoo. Y muchos de ellos se sueltan en programas que existen actualmente en otras partes del mundo, donde el buitre se ha extinguido, el buitre leonado se ha extinguido, como es el caso de los Balcanes. Íñigo Sánchez, que es el coordinador europeo, pues colabora estrechamente con los grupos internacionales y se liberan allí en los Balcanes. La evolución del animal ha sido más que favorable y sobre todo muy rápida, ya que siempre existe el riesgo de que la prótesis sea rechazada. Cuando lo intervinimos fue un viernes tarde, viernes al mediodía, y el sábado por la mañana me manda Miguel Ángel un vídeo del animal comiendo, pero comiendo con una gana que a mí me daba un miedo, digo, lo va a romper todo. Aluciné, la verdad, ni yo mismo, porque el miedo que teníamos era que hiciese un síndrome del miembro amputado, pero al revés, es decir, al nunca haber tenido ese miembro, no saber cómo utilizarlo. 24 horas después, como podéis ver el pico, el tío ha cogido el pico como con unas ganas, come perfectamente y ha cumplido con sobras las expectativas que teníamos sobre la intervención realizada, la verdad. Cerca de 2 horas estuvo el animal en quirófano y por el momento se recupera con normalidad. El tiempo dirá cómo ocurre con cualquier otra prótesis que se emplea si será necesaria su sustitución. Porque una prótesis de cadera nadie piensa que es eterna, una válvula cardíaca nadie piensa que es eterna. Hay veces, duran muchos años, pero hay veces que hay que sustituirla. Probablemente ese pico con el tiempo sufra un desgaste, que haya que cambiarlo. Pero como cualquier prótesis, una prótesis es un elemento artificial que sustituye un miembro que ha sido amputado. Entonces no podemos pensar que una cosa que no tenía vaya a ser eterna, porque ni su pico original no fue eterno. Rábago confiesa que esta intervención con el buitre leonado ha supuesto un antes y un después dentro de su carrera. Esto es la continuación de una labor, ya te digo, que el Zoo de Jerez lleva haciendo mucho tiempo, mucho tiempo. Y a mí sí me ha influenciado y la verdad me ha devuelto la ilusión, porque tú sabes que la profesión sanitaria muchas veces te quema mucho. Pues esto es como bien decía antes, no tengo mucho tiempo, pero no me importa emplearlo en cosas como esta, la verdad, sí. El Zoo Botánico es de los mayores expertos en buitres de toda Europa. De hecho, en agosto de 2017 acogió unas jornadas sobre los 4 buitres europeos: quebrantahuesos, alimoches, buitre negro y buitre leonado. El objetivo fue el de revisar la estrategia de los programas de especies en peligro y reforzar las conexiones entre la conservación en los zoos y en los territorios, fundamentalmente a través de los programas de reintroducción de las aves nacidas en los zoobotánicos y en centros de crías europeos. Una vez más, el Zoo de Jerez se situó en el epicentro a nivel mundial de esta línea de investigación. So we're here to make long-term management plans for the griffon vulture, black vulture and bearded vulture. Decir que en el zoo seguimos cuidando, intentando hacer todo lo posible por los animales, todo lo que podamos, incluso más algunas veces con este tipo de técnicas, y luego, bueno, que cualquier persona que encuentre un animal herido o enfermo que se ponga en contacto bien con el zoo, bien con la Junta de Andalucía a través de los centros de recuperación que existen en toda Andalucía. Esto es la continuación de una labor, ya te digo, que el Zoo de Jerez lleva haciendo mucho tiempo, mucho tiempo, y a mí sí me ha influenciado y la verdad me ha devuelto la ilusión, porque tú sabes que la profesión sanitaria muchas veces te quema mucho. Pues esto es como bien decía antes, no tengo mucho tiempo, pero no me importa emplearlo en cosas como esta, la verdad, sí.